Un tema muy polémico que en las redes sociales se están disputando, discutiendo, que si Dios es un Dios trino, que si Dios es un Dios único, un solo Dios, que muchos no encuentran la palabra Trinidad en la Biblia. Un tema que se ha vuelto demasiado polémico en las redes sociales. Oyentes, amigos que me escuchan a través de este canal, de este medio, a la luz de la palabra hoy veremos y desenmascararemos muchas ideologías y corrientes teológicas erróneas, erradas a la luz de la palabra. No te dejes sorprender, no te dejes engañar, porque Jesús dijo que en los últimos tiempos, que en los postreros días, vendrán muchos predicando su evangelio en su nombre y engañarán a muchas personas y aún, atención en esto, y aún a los escogidos. No te confundas. Dios ha derramado sobre su iglesia un espíritu de verdad y no de confusión. Un espíritu de valentía y no de cobardía. Pero esto solamente lo reciben aquellos que creen en el evangelio del Señor Jesucristo, en las palabras del Señor Jesús, y no andan inventando y buscando una corriente, una explicación, una interpretación más de las enseñanzas de Cristo. Jesucristo es la verdad. Él dijo: yo soy la verdad. Aquí el apóstol Juan escribe por el Espíritu Santo revelado, dice: este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, y no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Jesucristo dijo que Él era la verdad. El Espíritu Santo es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Amados oyentes, creen en la palabra del Señor, en el Evangelio de verdad. Que nadie te confunda con palabras vanas, con corrientes ideológicas, con enseñanzas cerradas, con interpretaciones teológicas. La palabra de Dios se digiere a través del Espíritu Santo. Tú necesitas creer en el Espíritu Santo, porque Él es quien da testimonio del Padre, del Hijo y del Espíritu mismo, del Espíritu Santo de Dios. Amados oyentes, Santiago dice en su capítulo 2, versículo 19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, porque los demonios también creen y tiemblan. Mejor los demonios creen que Dios es uno. Cuando Jesucristo vino a la tierra, nadie le reconocía que Él era Dios, pero aquel demonio que poseía al endemoniado gadareno salió gritando, este hombre endemoniado, y el demonio gritaba a través de él. Le decía: tú eres el Santo de Dios, has venido antes de tiempo para atormentarnos. Le reconoció el demonio que Él era el mismo Dios quien había venido a la tierra. Y Jesús le dijo que se callase y lo reprendió y lo echó afuera de aquel hombre. Y aquel hombre quedó sano, libre desde aquel momento, sentado a los pies de Jesús. El Verbo dando testimonio del gran poder de Dios. Que nadie os engañe con palabras vanas,
porque por esto viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Muchos quieren encontrar en la Biblia la Trinidad, la palabra literal, Trinidad, la Santísima Trinidad. Pero esto no basta encontrarlo literal, de forma literal. Basta una lectura de comprensión para poder comprender y entender que el Espíritu Santo de Dios está revelando a través del Evangelio, de la carta de Juan, diciendo, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Santiago dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios creen y tiemblan ante la presencia de Dios. Amados oyentes, no se dejen engañar. Dios es uno, Dios es uno, Dios es uno. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un solo Dios son. El Padre se manifestó, se dio a conocer en el Antiguo Testamento, se le apareció a Abraham, al padre de la fe. Dios le creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Créele al Señor Jesucristo, cree en la palabra del Señor, cree en las enseñanzas del Maestro. A Jesús se le acercaron los fariseos en aquella época, cuando Jesús estaba en la tierra, y le preguntaron, Maestro, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió y les dijo, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Pero lo que quiero reiterar, que Jesús, cuando estuvo en la tierra, vino a reiterar, a reafirmar que Dios es uno. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, uno solo son. Aleluya. Amados oyentes, no te dejes confundir, porque el que trae doctrina errada, de confusión, no es de Dios. Busca al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el Maestro, es quien nos guía toda la verdad. Si tú niegas que el Espíritu Santo sea Dios mismo, ¿cómo vas a comprender? ¿Cómo vas a aceptar la verdad? Tienes que aceptar primero al Espíritu Santo, porque Él nos guiará a toda la verdad, a Dios mismo. Dios es uno. El Padre se manifestó en el Antiguo Testamento, como ya lo dijimos, y se le apareció a Abraham, al padre de la fe. Se le apareció a Moisés en la zarza ardiendo. Se le apareció a Gedeón. Les hablaba a los profetas. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, descendía sobre los nazareos, sobre aquellos hombres que eran apartados desde su niñez, desde antes que naciesen. Eran apartados, instruidos, y el Espíritu de Dios venía sobre ellos de tiempo en tiempo para hacer justicia al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Pero Jesucristo vino en carne propia, Dios mismo en carne propia, a enseñarnos, a decirnos que Dios es uno, que nadie te enseñe otras doctrinas, porque esas doctrinas son del enemigo, son mentiras, son engañosas. Por eso Jesús dijo que en los últimos tiempos vendrán muchos en su nombre anunciando el evangelio, pero un evangelio errado, bajo mentira, bajo el error. Y muchos serán engañados. Y tenga cuidado, porque aún los escogidos serán engañados, advirtió el Señor Jesucristo. Amados oyentes, Dios es uno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, uno solo son. Los demonios también creen y tiemblan ante la presencia de Dios. Amados oyentes, cree de esta manera. Invoca el nombre de Jesús. Invoca al Padre en el nombre de Jesús. Invoca al Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Porque el Padre, Jesús reveló que el Padre y Jesús mismo, uno solo son. El Padre es en Jesús y Jesús en el Padre.
Evangelio según San Juan. Y él dijo que era necesario que fuera al cielo. ¿Por qué? Porque entonces rogaría al Padre que os envíe al Espíritu Santo en su nombre. Jesús ascendió al cielo, regresó al cielo. ¿Para qué? Para que pudiera descender el Espíritu Santo. Y esta es la época de la gracia del Espíritu Santo. Jesús mismo por medio del Espíritu Santo. Aleluya. El Espíritu Santo es el Padre, el Espíritu Santo es Jesús, el Espíritu Santo es el mismo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Diferentes tiempos, diferentes épocas. Dios Padre en el Antiguo Testamento, Jesús, Dios, Jesús, 100% Dios, 100% hombre, vino para enseñarnos a cumplir las profecías que estaban escritas acerca de Él. Y cuando terminó su periodo de enseñarnos en la tierra, Él regresó de donde había salido y envió al Espíritu Santo. Y hoy vivimos por el Espíritu Santo, anhelamos al Espíritu Santo, busquemos al Espíritu Santo. Que este templo sea lleno del Dios vivo, porque Dios es Dios de vivos y no de muertos. Que el Espíritu Santo habite y te avive dentro de ti, aleluya. Encienda esa llama, ese fuego, esa unción, ese poder, esa autoridad de Dios, esa verdad. Él nos guiará a toda la verdad que es Cristo. Él nos representará delante de Dios, porque Él es el sello de la salvación, aleluya. Amados oyentes, este es el Evangelio de Jesucristo. Que nadie te engañe con este tema tan polémico en las redes sociales. Dios es uno, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, uno solo son. Cree de esta manera, invoca al Padre en el nombre de Jesús. Jesús dijo que todo lo que pidieras al Padre en su nombre, Él lo hará para que el Padre sea glorificado. Y todo lo que le pidieras a Él en su nombre, Él mismo lo hará. Aleluya. Y dijo que era necesario que Él regresara de donde había venido. ¿Para qué? Para poder enviar al Espíritu Santo en esta época de la gracia. En su nombre. Invoca al Espíritu Santo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús está el poder de Dios. La respuesta de Dios. Pídale al Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Pídale al Padre en el nombre de Jesús. Pídale al Señor Jesús en su propio nombre. Esta es la fórmula que Jesús nos dejó en el Evangelio, en sus enseñanzas. Oyente, cree en el Señor Jesucristo de esta manera. Dios te bendiga.